conmigo, milagros. Diga conmigo, milagros de ayer, de hoy y de siempre. Milagros. Hay un pasaje precioso en la palabra de Dios que está registrado en Hebreos capítulo 13, verso 8, donde dice lo siguiente. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay otra versión que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre Jesucristo es igual, no ha cambiado. Ese Jesús con el cual nosotros predicamos hacía milagros, hacía cosas maravillosas. Y todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús realizó, los grandes milagros, grandes portentos, grandes sanidades, todo eso está registrado específicamente en 4 libros de la Biblia. Antes de entrar bien al tema, permítame poner ese registro en esos 4 libros de la Biblia y cómo tú y yo deberíamos estudiar las cosas grandes que hizo Jesús. Los 4 libros de la Biblia son esos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y para leer esos libros, lo que nosotros tenemos que hacer en cualquier lugar es analizar el contexto. Ustedes saben que siempre les he dicho, el contexto lo es todo. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y para entender el contexto, nosotros tenemos que preguntarnos siempre 4 cosas. La primera de ellas es ¿qué? La segunda es ¿cómo? La tercera es ¿cuándo? Y la cuarta es ¿dónde? Cuando nosotros leemos los evangelios, donde están puestos las cosas que hizo Jesús, las cosas que hizo ayer, hace hoy y siempre, necesitamos responder esto: los evangelios, ¿de qué hablan? La primera pregunta es esa: ¿de qué hablan? ¿Qué nos enseñan? Bueno, la respuesta es muy sencilla. ¿De qué hablan los evangelios? Hablan de la vida de Jesús. ¿Cómo nos enseñan los evangelios? ¿Cómo enseñan los evangelios? Bueno, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no son evangelios uniformes. No son iguales, son muy diferentes cada evangelio uno del otro. Pero sí tienen algo, tienen unidad. No uniformidad, pero sí unidad. Diga conmigo, unidad. Cuando usted lea los evangelios, siempre traiga a su memoria una U, como la que está acá, una U de unidad. Si usted me entiende la primera parte y no me entiende lo demás, se justifica que venga a Rocafiel. No puede irse a Rocafiel y decir que no ha aprendido nada. ¿De acuerdo? Pero cuando usted quiere entender el contexto de cómo funciona, ponga una U en su cabeza y va a poner a los evangelios en cada parte de esta U. La primera es Mateo. Mateo habla de Jesús siempre como rey. La intención del evangelio de Mateo es decir, ¿saben? Él es el hijo de David. Por eso tú encuentras en Mateo capítulo 1 y la genealogía de Jesús, empezando desde David. Porque lo que quiere hacer Mateo es demostrar a todos los demás que él viene de David. Él es rey. Jesús es rey. Entonces cuando encontramos un milagro, es un rey haciendo un milagro. Por eso encontrarás en Mateo frases como Jesús, hijo de David. Todo el tiempo, hijo de David, hijo de David, hijo de David. Mateo, esa es su preocupación, que el que lea entienda que él es un rey. ¿Qué es lo más bajo que puede haber a nivel de rey? Tal vez un siervo. Es por eso que Marcos enseña a Jesús como una actitud de sirviente, como una actitud de un mayordomo, como alguien que está sirviendo. Entonces cuando usted encuentra las cosas que hizo Jesús, las enseñanzas que dio, siempre su corazón va a ser ese, el de un siervo. Los milagros es un siervo haciendo un milagro. A manera de servicio es que te sana, a manera de servicio es que, eso es el evangelio de Marcos. Por más de que Marcos no fue un discípulo directo, él lo plasma de esa manera. Mateo, rey. Marcos, siervo. En el mismo nivel de siervo aparece el evangelio de Lucas. Y Lucas lo que hace, porque él es médico, Lucas es médico, es hacer todo para mostrar la humanidad de Jesús. Siempre muestra Lucas a Jesús como un hombre, los conflictos que tuvo, las debilidades con las cuales peleó. ¿Y qué es lo contrario y lo más lejano a un hombre? Es un Dios. Y por eso es que Juan siempre habla de Jesús
como si fuera Dios. ¿Recuerdas cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne, ¿no es verdad? Porque el deseo de Juan es mostrar a Dios, a Jesús como si fuera Dios. Ese es su afán. Entonces, esas son las 4 ilustraciones de cómo se ve la unidad de los evangelios: Mateo como rey, Marcos como siervo, Lucas como hombre y Juan como Dios. ¿De acuerdo? Cuando usted lea el evangelio, cuando alguien le diga, oiga, ¿y de qué habla el evangelio de Lucas? Bueno, Lucas muestra a Jesús como hombre, como tal. El que me ha entendido hasta aquí, diga, ¿te he entendido? Okay. Si agarraste esto, se justificó, ¿no? Ya perdiste algo en Rocafiel. Cuando nosotros vemos los milagros de Jesús, aquel que hace milagros ayer, hoy y por siempre, y vemos los evangelios, lo que necesitamos ver es que Él lo que está haciendo es obrar de esta manera. No. Es un hombre haciendo un milagro, es Dios haciendo un milagro, es un rey haciendo un milagro, es un siervo haciendo un milagro, caminando por este mundo de esta manera. ¿De acuerdo? Así es como los evangelios enseñan a Jesús. No de una manera uniforme, pero sí unánime. ¿Me entendiste? ¿Vuelvo a empezar? El que me ha entendido, diga, ¿te he entendido? Okay. Amén. Avanzaremos. ¿Qué enseña la vida de Jesús? ¿Cómo enseña? De una manera no uniforme. ¿Dónde lo enseña? La Biblia lo enseña de la siguiente manera: el dónde. Este es un mapa que tú vas a encontrar en la parte de atrás de tu Biblia. Siempre lo tiene la mayoría, o lo encuentras en internet. Muestra la región donde Jesús se movió. No te adelantes, por favor, Data. Hay lugares marcados de cómo Jesús se movió, y dónde nació y dónde murió. Esta sección, ahora sí, esta sección es la región de Judea. Por aquí más o menos está Jerusalén, por aquí está Belén. Jesús nació en Belén y murió en Jerusalén. ¿Sería importante saber dónde una persona nace y muere? Es importante. Él nació por acá, pero cuando él nació, sus papás se fueron a vivir a otro lugar, que es el lugar de Nazaret, que es acá arriba. Siguiente. Entre este lugar y este existe un lugar que se llama Samaria. Aquí hay un río que es el río Jordán. Une este laguito que está acá y este laguito que está acá. Ese río es el río Jordán. Nadie quería estar por ese río porque ahí estaban los samaritanos. ¿Recuerdas esa historia de la mujer samaritana? Samaritanos y judíos no nos llevamos, todo eso. Bueno, eso sucedió en este lugar. Por eso es que Juan el Bautista estaba por esos lados predicando. Nadie quería estar en ese lugar. Ninguno de los sacerdotes pasaba por ese lugar. Ese es el lugar del medio. Y justo acá arriba está donde Jesús nació. Siguiente. Donde Jesús hizo toda su vida. Aquí creció, aquí trabajó. Y aquí está un lugar interesantísimo. Ese lugar es el mar de Galilea. Por eso a Jesús le decían también el Galileo, porque él creció en ese lugar. Por más de que no nació ahí, lo llamaban así. Ahora, no te asustes. Este mar de Galilea tiene un montón de nombres. Tiene un montón de nombres. Por ejemplo, lo llaman el mar de Genesaret, lo llaman el mar de Tiberias, lo llaman el mar de Magdala, de donde viene María Magdalena. Era porque venía de Magdala. Dependía de dónde entraban. Si entraban por aquí era Magdala, si entraban por aquí era Genesaret. Dependía por dónde entraras. Pero es el mismo lago. Ahora, Nazaret es una región montañosa. Si ves acá, aquí hay unas montañas. Ese es un lugar bastante alto. Entonces dicen, y descendió a Nazaret, pero bajó por las montañas, no es que bajó hacia el sur. Es necesario comprender esto para que el contexto tenga mucho sentido. Entonces, ¿qué? La vida de Jesús. ¿Cómo? De una manera no uniforme. ¿Dónde? Pues aquí. ¿Cuándo? No cronológicamente. O sea, los evangelios no son cronológicos. Los evangelios no es una crónica. Los evangelios son biografías teológicas.
Ellos tratan de plantear una teología de parte de Dios, no siguiendo eventos. Si tú lees, por ejemplo, el libro de Juan, los primeros capítulos abarcan 3, 4 años de una vida, y los siguientes 17, un solo día. Entonces, los milagros de Jesús, al revisar los evangelios, hay que tener eso en mente. Hablan de Jesús, cómo, no una manera uniforme. Después, dónde en ese lugar del mapa. Y cuándo, bueno, de manera tal vez desordenada, porque la crónica no es lo importante. No es importante la crónica, es importante el hecho, la teología que dejan marcado. Para poder entender un poquito esto, me hice una tablita. Dios bendiga las tablitas, ¿no? Siempre que he hecho tablitas me ha ido bien en las prédicas, así que espero que hoy no sea la excepción. Hay una tablita, siguiente. He puesto aquí a Mateo, a Marcos, Lucas y Juan. Con respecto al ministerio de Jesús. Con respecto al ministerio de Jesús, Mateo en el capítulo 4 habla acerca del bautismo de Jesús y de la tentación que tuvo Jesús en el desierto. En el capítulo 4 recién aparece eso. En el capítulo 5 al capítulo 7, mira, abarca todos estos capítulos para narrar lo que Jesús habló durante una hora. Una hora de la vida de Jesús en 2 capítulos. Ahí está el sermón del monte. Y en el verso 8 empieza a hablar un montón de milagros de Jesús. Así es como funciona el libro de Mateo. Ahora, ¿qué pasa en Marcos? En Marcos, en el capítulo 1 habla acerca de la tentación de Jesús y de Juan encarcelado. Y luego de eso, en el capítulo 1 mismo, empieza a hablar acerca de un endemoniado que están dentro de los varios milagros del capítulo 8 de Mateo. Y luego de eso habla de que sanaron a la suegra de Pedro. Este milagro de la suegra de Pedro aparece en varios lugares. Ahora, ¿qué pasa en el libro de Lucas? En el libro de Lucas, en el capítulo 4 aparece la tentación de Jesús. En este mismo capítulo, Jesús está en Galilea en el verso 14. En el verso 16 al 30 es rechazado en Nazaret. Y aquí aparece un endemoniado. Y este endemoniado aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí. La suegra de Pedro aparece aquí, aparece aquí y aparece aquí. Parecería que a todos les importara que realmente la suegra del suegro esté curada. Es como que o lo estaban pinchando a Pedro o era una muy buena persona. Pero el evangelio de Juan es diferente. Porque en el evangelio de Juan, en el capítulo 1 aparece el verbo de Dios. En el capítulo 1 aparece el testimonio de Juan el Bautista. Es un evangelio muy raro, porque este evangelio no es similar a los demás. Pero me permite ser un pastor de día de miércoles, no día de qué, día de miércoles, no, día de estudio bíblico. ¿Sí? ¿Has escuchado una vez la frase de los evangelios sinópticos? Hay una frase de los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Los evangelios sinópticos son estos primeros 3. Se los llama sinópticos porque la palabra sinóptico es la unión de 2 palabras. La primera es la palabra en griego sin, que significa junto, que significa al lado. Algunos lo traducen como paralelo, sin. Y óptico, ¿qué crees que significa óptico? Vista. ¿Ves? O sea, se ven similares, se ven iguales. Chicas, que aquí aparece esto y luego aquí aparece esto, aquí aparece esto, aquí aparece esto. Ok, esos son sinópticos. Este no es sinóptico. Este es un evangelio muy diferente. Es más, es el único evangelio que habla acerca de cómo hablaba Juan el Bautista de ellos. Lo tengo registrado aquí para que lo leamos. Mira cuál era el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Juan 1:29 al 34. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio y dijo: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él.
Yo no sabía que Él era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, Él es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Estos chicos eran primos, jugaron fútbol juntos, carritos juntos, canicas juntos. Estos eran primos, comieron en la misma mesa, uno estuvo en el cumpleañitos del otro. Fue así. Pero Juan dice: recibí la revelación de Dios de que cuando venga el Espíritu Santo sobre uno, Él sería, y es mi primo. Él es, señores, de quien tanto he hablado, el arrepentimiento. Ese registro del corazón despertando a lo que estaba pasando con la vida de Jesús y la relación con Juan, solamente lo registra Juan. Es interesante porque este Juan, ¿cómo podía saber eso? Muy sencillo, porque Juan era discípulo de este Juan el Bautista. Volveremos a nuestra tablita. Aquí en el capítulo 1, el verso 35 al 42, lo que hace Jesús es reunir a sus discípulos. Y hasta aquí está interesante, porque en ese lugar llegan a ser hasta 6 discípulos. El primero de ellos es Andrés, y es el Juan que escribe el pasaje. ¿Cómo sabemos? Porque Juan mismo dice: y resulta que Juan el Bautista, cuando dio testimonio de que este era Jesús, remitió a 2 de sus discípulos. Uno de ellos era Andrés. Punto. No dice: y el otro era yo. Porque Juan tiene esa característica, ¿no? Él nunca dice su nombre en su evangelio. Entonces todo el mundo supone que el otro era este mismo Juan. Por eso es que Juan, cuando empieza a narrar cosas que pasaron con Jesús, dice: y entonces Pedro corrió con otro discípulo, pero el otro discípulo llegó antes. ¿Quién era el otro discípulo? Juan. Y luego dice: y luego estaba el discípulo que Jesús amaba al lado de su pecho. ¿Y quién era? El mismo Juan. Porque es la característica de Juan. Y aquí Juan dice: y hubieron 2 discípulos. Uno de esos fue Andrés. Uno de esos fue Andrés. Y resulta que Juan manda a estos sus 2 discípulos, y Andrés lo que hace, ¿dónde está el Andresito? Y Andrés lo que hace es ir a buscar a su hermano Rodrigo. No es cierto. Lo que hace es ir a buscar a su hermano Pedro. Y Andrés te trae a su hermano Pedro: oye, mira, él es el Mesías. Juan lo dijo, él es el Mesías. Y Pedro dice: ¡ah, está bueno! Y con él eran 3. Y Juan dice: oye, fue a buscar a su hermano, yo también voy a ir a buscar a mi hermano. Y lo que hace es ir a buscar a su hermano, que se llama Jacobo. Eran 4, los hijos de Zebedeo. Entonces entre hermanos ya estaban ahí juntos, ¿no es verdad? Y los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. ¿Te acuerdas de eso? Jesús llama a Felipe. Y Felipe: ven, vas a ser mis discípulos. Ya eran 5 con Felipe. Y Felipe lo que hace es llamar a su amigo. ¿Qué se llamaba su amigo? Natanael. Oye, Nata, así le llamaban. Oye, Nata, hermano, te cuento que hemos encontrado al Mesías. ¿Y sabes qué? Juan y su hermano lo están siguiendo. Y también Andrés y su hermano lo están siguiendo. Oye, no me dejes chulla. Chulla, ¿tiene sentido acá, chulla? Ayúdame. No me dejes sin pareja. Vente conmigo. Va. ¿Y quién es ese Mesías? Dice Natanael. Bien, pues Jesús de Nazaret. Va. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? A ver, vamos a ver. ¿Te acuerdas de esa historia? Sí. ¿Acaso puede? Vamos a ver. Y Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita. Y Natanael le dijo: claro, yo te vi cuando orabas allá debajo de ese árbol. O sea, estabas hablando con Dios. Yo sabía que hablabas, brother. Eso conmovió el corazón de Natanael y dice: oye, este tiene que ser el Mesías. Y ahí se volvieron 6. Y bueno, yo sé que de Natanael no se llama mucho, porque tú no lo conoces tanto como Natanael. Tú lo conoces como los otros discípulos, con su otro nombre. En realidad no es su nombre, es su apellido. Lo conocemos como Bartolomeo. Bartolomeo. Y ese era el apellido de Natanael, Bartolomeo. ¿Por qué? Porque la palabra Bart significa hijo de. Y Lomeo es el nombre de su papá. Entonces era Natanael, hijo de Lomeo. ¿Algún Lomeo acá? Okay.
Natanael, hijo de Lomeo. Pero no lo vamos a llamar Natanael, lo vamos a decir por su apellido, Bartolomeo. ¿Checan? Es como al Rodri, ya, Rodri, vamos a decir Prado desde ahora, el Prado, ¿no? Así es como se lo conoce, Bartolomeo. No sé por qué mido esto, pero si estás despierto, dime estoy despierto. O sea, algo teníamos que aprender, ¿no? Pero a lo que voy es esto, que hasta aquí está con los discípulos y no hay ningún milagro. Hasta que aparece en el capítulo 2 un milagro que nadie lo nombra. Y literalmente dice que ese fue el primer milagro, las bodas de Canaán. Pero ni este de aquí lo nombra, ni este de aquí lo nombra, ni este de aquí lo nombra. Muy posiblemente porque ninguno de estos estuvo presente en el primer milagro de Jesús. El único discípulo presente en los milagros de Jesús era Juan, de los 4 que escribieron. ¿Y cómo sabemos que fue el primero? Sencillo, el mismo Juan lo dice. Juan capítulo 2 verso 11 dice así: este es principio de señales, lo que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuántos discípulos? 6 hasta el momento. Pero ¿cuál era el objetivo de las señales? Porque ojo, los milagros son esos eventos sobrenaturales. Pero ¿qué es una señal? ¿O para qué sirve una señal? Bien, para señalar. Para señalar. Entonces, ¿qué hacían los milagros? Señalaban. En este caso señalaban al Mesías. ¿Y eso qué provocaba, según lo que dice Juan? Que sus discípulos crean en él. Los milagros hacen eso. Los milagros activan algo en nuestros corazones, que todos nosotros empezamos a creer. Ahora, más que dichoso aquel que no necesitó ver para creer. Más que dichoso. Pero si vemos, nos va a ayudar muchísimo a creer. Por definición, amados hermanos, por definición, ¿qué es un milagro? Un milagro, según el diccionario, es un suceso sobrenatural. Me encanta esta palabra, di conmigo sobrenatural. Estás tú conmigo. Di conmigo eso, sobrenatural. Eso, al del lado dile, ya despierta, hermano. Eso. Sobrenatural, extraordinario, que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la interpretación de Dios o de un ser sobrenatural. Otra vez, me encanta, porque estos hechos sobrenaturales sirven para fortalecer nuestra fe. Estos hechos extraordinarios, sobrenaturales, es para que los discípulos, para que nosotros sigamos creyendo. Y si hoy creíamos así, vamos a creer más, y vamos a creer más, y vamos a creer más. En estos evangelios, ¿cuántos milagros hizo Jesús? Bueno, se nota que estaba con COVID y que tenía mucho tiempo, ¿no? He hecho otra tablita. He hecho otra tablita mostrando los milagros de Jesús. Y aquí está una lista. Los milagros de Jesús técnicamente son 38. Pero es interesante tomar en cuenta lo siguiente. Tomar en cuenta de que en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas, mira, se repiten en cada pasaje. Bueno, si a alguien le interesa eso, puedo pasar la diapositiva, pero me avisa, ¿ya? Y le paso para poderlo revisar. Pero en algunos evangelios solamente aparecen ellos. Por ejemplo, 2 ciegos que reciben la vista y un mudo que habla. Eso solamente lo registra Mateo. Siguiente. Cuando Jesús sana a muchos, solo lo registra Mateo. El pago de los impuestos para el templo solo lo registra Mateo. ¿Por qué será, no? Mateo, el de los impuestos, ¿sí? Él registró el milagro, los demás no. Lo mismo pasa con Marcos. Marcos registra otros milagros, pero de manera exclusiva. Por ejemplo, cuando Jesús sana a un sordomudo, solo lo registra él. Un ciego sanado en Betsaida, solo lo registra él. Lo mismo pasa con Lucas. Los exclusivos son la pesca milagrosa, cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, y un demonio que tenía mudo una persona. Solo lo registra él.
Y esto se extiende aún más porque Jesús sana a una mujer en sábado, Jesús sana a un hidrópico, 10 leprosos son limpiados, Jesús sana a un siervo del sumo sacerdote. Solo lo registra Lucas. Me encantan los milagros que registra Lucas, porque son milagros bien médicos, ¿no? O sea, los 10 leprosos, un médico tiene que ponerlo, ¿no? Jesús sana al hidrópico, un médico, porque yo ni idea qué es un hidrópico. Pero y al sumo sacerdote, bueno, porque le gustaba andar con Pablo, entonces seguramente algo importante por registrar. El libro de Juan es interesante, porque Juan tiene milagros exclusivos, milagros que solamente lo encuentras en ese libro. Por ejemplo, cuando Jesús convierte el agua en vino, el primero. Cuando Jesús sana al hijo de un noble. El paralítico de Betsaida también. Cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. La resurrección de Lázaro. Y Jesús la pesca milagrosa. Mira, aquí tengo una tablita más abajo para poder explicar un poquito esto. Mateo 22 libros, 2 milagros exclusivos. Lucas 19 milagros, 8 exclusivos. Marcos 21 milagros, 2 exclusivos. Y Juan 8 milagros, de los cuales 5 son exclusivos. Pero ¿saben una cosa? La Biblia dice literalmente de que esos 38 milagros no son los únicos que Jesús hizo. Jesús hizo muchos más. Juan capítulo 21 verso 25 dice así: y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si las escribieran una por una, pienso que aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Me encanta cómo termina, porque este es el último versículo de Juan. Y es como que Juan diciendo: oigan, por si acaso hay un montón de cosas que Jesús hizo, pero no alcanzarían los libros. Chao. Así es. ¿Y saben qué es lo lindo? Solamente trae a tu memoria 38 milagros. 38 milagros. ¿Cuántos milagros necesitas tú? Pastor, un hito. Él tiene 38. 38 milagros. Un día, yo puedo entender esa petición porque un día estábamos comenzando la congregación. Era domingo y los domingos estábamos solamente la pastora Laura y mis 2 hijas y yo. Y oraba y decía: Señor, trae a una persona, unita, solo te pido una persona, no te pido más, una persona. Por uno. No vino nadie. Y entre semana, así un miércoles, jueves, estábamos pasando por una congregación bastante grande. ¿Qué hacemos? No tenemos nada que hacer. Entremos un ratito. Ya, entramos un ratito a la congregación. Hermosísimo lo que pasó en la congregación. Una alabanza hermosísima, todo hermoso. Y luego se para un muchachito, no mayor de 17, 18 años. Se para en ese lugar y por 5 minutos habla del evangelio. Y después de hablar del evangelio dice: ¿cuántos quieren recibir a Jesús? ¿Y sabes cuántos entraron ese miércoles, jueves, entre semana? 40 personas adelante. ¿Sabes por qué lo sé? Porque las conté así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40. Yo te ando pidiendo uno te ando pidiendo. ¿Qué 40? Y el miércoles. ¿Necesitas un milagro? Necesito un milagro. Hay 40 aquí. 40 veces lo hiciste. 38 veces, perdón. Un milagro. ¿Sabes qué es la buena noticia el día de hoy? El versículo con el que empezamos, Hebreos capítulo 13 verso 8. ¿Puedes leerlo conmigo? Que reviente el salón y que se escuche hasta el cielo. 2, 3. Es el mismo. Hoy es el mismo. Ese que ha hecho 38 milagros es el mismo, al cual adoramos, al cual exaltamos, en el cual pensamos. Y a veces como cristianos pensamos que Él no puede hacer un milagro por nosotros. ¿Sabes? Hay matrimonios que necesitan un milagro. Un milagro que si Dios no obra de una manera, ese matrimonio se va a despedazar. Hay matrimonios que necesitan un milagro. Ese milagro va a suceder. Hay gente que necesita un milagro con sus hijos, que ese hijo se está perdiendo, que su hijo realmente no le hace caso, que es un desastre. Dijo: Señor, es mi milagro, porque mi hijo no va a cambiar. Hay economías en esta casa que necesitan un milagro. Que Dios sobre de una manera especial, porque estamos sumergidos en deudas y tapamos un hueco con otro hueco. Esa economía necesita un milagro. Hay chicas que se quieren casar, necesitan un milagro para eso. Hay chicos que se quieren casar, necesitan también un milagro.
Vamos a orar por los solteros. Vengan acá. No, 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 no. Vamos a orar por los solteros. Pero es que todos necesitamos ese milagro. Oye, pero he encontrado al revisar, yo sé que lo hice tan aburrido, ay, qué aburrida. ¿Por qué les explico todo esto? Porque he revisado de esta manera, con esta metodología he revisado los milagros de Jesús. ¿Ok? Aquí empieza la prédica. Con esta metodología. Y era mi hija la que digo. Con esta metodología de revisar los milagros de Jesús, he encontrado 4 cosas. ¿Cuántas, iglesia? 4 cosas para poder activar un milagro. Solo necesitamos 4 cosas para que el milagro se haga real en nuestra vida. 4 cosas. ¿Quieres saber cuáles son estas 4? ¿Sí? ¿Cuántos necesitan un milagro? Tengo 4 cosas para ti hoy. Primera cosa que necesitas para activar un milagro es tener un problema. El que no tiene problema no necesita milagro. Necesitas tener un problema, y mientras más grande, mejor. Domingo de ser honestos. ¿Cuántos tenemos un problema hoy? Ah, no. Tienes un problema, cumples el primer requisito. Cumples el primer requisito. Tener un ejemplo. Juan capítulo 9, verso 1 al 3. Dice así: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Oh Señor, ¿por qué tengo este problema? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Puede haber pasado muchas cosas, pero ¿sabes la razón por la cual específicamente puede haber ese problema? Es para que un milagro suceda en favor tuyo, porque Dios quiere manifestarse. Y Dios puede hacer un milagro. Mis hermanos, ¿cómo puedo saber que tengo un Dios sanador si nunca me enfermo? Pero si me enfermo, sabré en ese día que Dios es mi sanador. ¿Cómo puedo saber que Él es mi proveedor si nunca he pasado escasez? A veces es necesario que nosotros estemos yescas para saber que Dios es nuestro proveedor y que me ha sacado de ese hueco. Necesito ser pecador para experimentar la salvación de Dios y saber que tengo un Dios perdonador. Necesitamos un momento de crisis. ¿Para qué? Para ver la mano de Dios. Hoy te pregunto, ¿qué milagro necesitas? ¿Qué milagro necesitas? Trae en memoria lo que necesitas el día de hoy. ¿Cuál es el milagro? Ponle nombre y apellido. Y yo sé, y te digo con certeza, de que la razón por la cual estamos pasando por eso es porque Dios se va a glorificar. Es porque Dios se va a glorificar. ¿Saben? Al final del camino todo va a estar bien. Y si no está bien en ese momento, es que no hemos llegado al final del camino. Así que ánimo, vamos a caminar, porque Dios va a hacer un milagro. ¿Alguien dice amén? Si tienes al lado, dile: Dios va a hacer un milagro con tu vida. Dios va a hacer un milagro. Segunda cosa, primero tener un problema. Si no hay problema, pues ¿para qué milagro? Segunda cosa, creer. Di conmigo, creer. Si no creo, no va a pasar. Mira lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 9, verso 27. Dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Checas Mateo? Mateo, ¿te acuerdas de la U? Mateo como rey. Ten misericordia, Jesús. No, para. Mateo, hijo de David, rey. Y llegando a casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? ¿Crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: pues sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe se ha hecho. Hoy te pregunto, ¿crees que Jesús puede hacer el milagro que necesitas? Miren, hermanos, hay cosas que están sucediendo y cosas que no están sucediendo por nuestra fe. Hay cosas que no están pasando porque no estamos creyendo.
conforme a vuestra fe se ha hecho. Ay, pastor, es que usted no sabe, usted no conoce a mi marido, pastor. Mi marido es terrible, mi marido nunca va a cambiar, ni Dios puede cambiarlo. Obvio, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque conforme a tu fe se ha hecho. Pastor, es que no, la verdad, eso son ridiculeces. A ver, por favor, hablemos en serio. Por favor, hablemos en serio, mis amigos. Es que yo no creo en milagros. Pues nunca verás uno. Porque para que el milagro se active es necesario creer. Marcos 9:20, como siervo. Marcos. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vino a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Como siervo, ¿no? ¿Hay algo más? ¿Va a servirse algo más, Señor? ¿Necesita algo más? ¿Está todo conforme? Y le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego, en el agua, para matarle. Mira esto. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. La verdad es que, checas que la actitud de siervo de Jesús en Marcos: si puedes hacer esto, pues métele, ¿no? Si hubiera estado ahí, como que si puedes. O sea, ¿cómo que si puedes, brother? ¿Sabes quién soy yo? Y Dios. O sea, si hubiera sido Juan, rey, siervo, hombre, Dios, si hubiera sido Juan, así. Y Jesús le dijo: ¿cómo que si puedo? Soy Dios. Pero no, como era siervo, le dijo: hey, si tú crees, se va a hacer. Sí creo. Ah, perfecto, Señor, no se preocupe, aquí está su pedido. Pero es que obviamente Dios puede. El problema, mis hermanos, no es si Dios puede. El problema es si nosotros podemos creerlo. El problema no es Dios. El problema somos nosotros, mis amigos. Estamos tanto tiempo en el fango, en el barro, dudando si Dios lo puede hacer. Hoy tengo una noticia: Dios puede. No importa lo que suceda, Dios puede hacerlo. ¿Cuál era lo primero, mis hermanos? Tener un problema. ¿Cuál era el primero? Muy bien. Segundo, creer. Okay. El primero. El segundo, creer. El tercero es crucial. Porque el tercero, bueno, si ya tienes un problema, si dices: oye, sí, Dios puede hacerlo, Dios lo va a hacer, estamos remachados en fe. El tercero es obedecer. ¿Recuerdas la definición de milagro? Sobrenatural. A mí me gusta poner esta parte un poquito atrás, por favor, como hacer lo natural. Obedecer es hacer lo natural para que Dios haga lo sobrenatural. Porque por definición el milagro es un suceso sobrenatural, extraordinario, que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Se los he leído, que se atribuye a la intervención de Dios o un ser sobrenatural. Dios se mueve en lo sobrenatural. En lo natural, ¿quién se mueve? Nosotros. Y eso se llama obediencia. ¿Por qué? Porque los milagros, mis hermanos, porque los milagros Jesús los hace ahora, porque es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero a Él le ha placido hacernos partícipes a nosotros de eso. Por eso Juan, hablando de Jesús como Dios, dice: de cierto les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Dios, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es que cuando Jesús se fue, Pedro caminaba y su sombra sanaba a los enfermos. ¿Dónde se vio que Jesús sanaba con la sombra? Tal vez lo hizo, no lo sé. Pero Él sanaba con la sombra, Pedro con la sombra. Pablo le hacía calor, se sacaba su polera transpirada, lo dejaba ahí y la gente alzaba la polera transpirada de Pablo y lo ponían donde el enfermo y se sanaba con la transpiración de Pablo. Le traían trapitos para que ore Pablo. Cosas súper impresionantes, porque Dios quiere actuar a través de nosotros. Un ejemplo, le doy varios. Ananías, ¿te acuerdas de Ananías?
Sí, muy bien. Ananías era un hombre de Dios, que él estaba ahí con Dios, y Dios le dice: oye, vete a la vuelta, a la derecha, al fondo a la derecha, así. Vete al fondo a la derecha y ahí vas a encontrar a Saulo. Saulo acaba de quedarse ciego. Vas a orar por él y se va a sanar. ¿Recuerdas la historia? Hechos capítulo 9. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. Checa, no invento nada. Al fondo a la derecha, le dije. A la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. No la vista, la vista. La visa, ¿dónde quería viajar? Pero yo les pregunto, hace un ratito, Saulo había tenido un encuentro con Jesús. Jesús se le había aparecido, y a causa de eso perdió la vista. Y ahora Jesús se le aparece a Ananías, le dice: Ananías, ve. Y Ananías va y se cumple el milagro. Para un rato, se le presentó a Ananías, se le presentó. O sea, ¿acaso Jesús no podía de una vez ponerle la visión a Saulo? Podía. O sea, perdóneme. Diga: te perdono, pastor. Pero para mí, medio que Ananías aquí sobra. Ananías medio aquí en la historia sobra, ¿no? Pero ¿qué hizo Ananías? Se paró, fue al fondo a la derecha y oró por él y se curó. ¿Dios necesitaba a Ananías? No, pero permitió que Ananías sea parte de esto. Jesús permitió que Ananías experimente esto. ¿Quiere otro ejemplo? Lázaro se muere, está enterrado 4 días. Aparece Jesús en la escena y mira lo que dice la Biblia. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede. Jesús le dijo: ¿no te he dicho acaso que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde habían puesto al muerto. O sea, yo te pregunto otra vez esto. Jesús ya iba a hacer lo difícil, ¿no? ¿Qué era lo difícil? Resucitar al muerto. O sea, Jesús ya hizo lo difícil, mis hermanos. ¿Qué le costaba quitar la piedra más? No le costaba nada. Es más, otra vez, yo le pido disculpas, pero a mí me parece que el que diga quiten la piedra está medio que de más. Solamente ponte en esa situación. Quiten la piedra. Y viene un cuate y dice: bueno, ya, a ver, vente, ayúdame a dar la piedra. Ven, Luis, ven, Rodri, vamos a ver la piedra. Es una piedra del tamaño de esta cabina de la batería. Y ya, y tú primero, y nadie se anima, ¿no? Y medio que ya la gente empieza a reírse como ustedes, ¿no? Y empiezo, ya yo voy a empezar y empiezo a empujar la piedra y me machuco el dedo. Perdónenme, gracias, chicos, siéntense. Perdónenme, pero medio que se perdió el glamour, ¿no? Se perdió el glamour del ¿sabes qué hubiera sido glamoroso? ¿Qué hubiera sido espectacular? O sea, yo ya voy a resucitar al muerto. La piedra afuera, Lázaro, sal fuera. ¡Oh! Eso hubiera sido épico. Pero Jesús dice: quiten la piedra. Y tuvieron que ir 3 cuates a machucarse el dedo, empujar, hacer escándalo. Todos se rían de ellos. ¿Por qué? Porque, o sea, yo te pregunto, ¿qué de sobrenatural hay ir al fondo a la derecha? Nada. ¿Qué de sobrenatural hay en quitar la piedra? Nada, mi hermano, nada. Es totalmente natural. ¿Te acuerdas de los leprosos? Hay unos leprosos que se acercan a Jesús, y en Lucas capítulo 17, los leprosos, como humano que tiene que seguir labores de humano, le dice a los leprosos, cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Claro, porque los hombres tenemos que presentarnos a los sacerdotes. Por eso Lucas lo plantea así. ¿Qué de sobrenatural hay en ir a la congre? ¿Qué de sobrenatural? Nada. O sea, Jesús no podía sanarlos ahí de una vez a los leprosos. Podía, pero ¿qué les digo? Vayan caminando a la congre.
Preséntense delante del pastor que está ahí. Y mientras van, el Señor los sana. No es algo sobrenatural ir ahí. ¿Se acuerdan del paralítico y sus 4 amigos? Mañana nos toca sanidad interior, mañana voy a hablar un poquito de eso. Pero ¿se acuerdan de los 4 amigos y el paralítico? Marcos capítulo 2 verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Mis amigos, ¿qué de sobrenatural hay en romper el techo y bajar a un paralítico? ¿Qué de sobrenatural? Nada, necesitamos 4 fuertes nada más. Es algo natural. Pero a causa de lo natural, Jesús hizo lo sobrenatural. ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento? Hay un ciego que Jesús agarra y le escupe en la cara. ¡Pah! ¿Y qué le dice? Le dice en Juan capítulo 9, le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Qué de sobrenatural hay en lavarse la cara? Nada, no es algo sobrenatural lavarse la cara. Porque Dios nos va a pedir que hagamos algo natural. Haz las cosas naturales. Porque sobrenatural es el actuar de Dios sobre el actuar de nosotros. Lo vuelvo a decir, sobrenatural es el actuar de Dios sobre el actuar de nosotros. Lo sobrenatural, por definición, lo sobrenatural necesita algo natural sobre el cual asentarse. No puede asentarse el sobrenatural sobre la ausencia de lo natural. Un ejemplo, el sobremantel. Si no hay un mantel, no hay sobremantel. ¿No es verdad? Por definición, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hay? El sobremesa. Si no hay una mesa, no hay sobremesa. El cubrecama. Si no hay cama, no hay que cubrir. Lo sobrenatural tiene que estar sobre lo natural. Hay cosas naturales que Dios nos va a pedir hacer, que hay que hacerlas, pues, para ver el milagro. Dios va a pedir que nosotros vayamos a pedir perdón a una persona y decirle: ¿sabes qué? Perdóname porque te he fallado. Va a haber reconciliación en ese lugar. Y a causa de eso, ¿saben qué? Ya no me duele la espalda. ¿Por qué? Porque pedí perdón. Uy, perdoné a esta persona y el cáncer se fue. Porque hay cosas que son naturales de obediencia. ¿Saben qué? Agarré y yo no creía en los diezmos, pero ¿saben qué? Desde que empiezo a diezmar me va bien en mi economía. Claro, a las cosas naturales y Dios se va a encargar de lo sobrenatural. A veces nos cuesta mucho obedecer a Dios, pero Dios se mueve de esa manera. Ahora, ¿Dios podía hacerlo sin nosotros? Sí, mis hermanos, Dios puede hacerlo sin nosotros, pero Dios decide hacernos partícipe de eso. Entonces, si tienes a alguien al lado, dile: haz las cosas naturales. Traducción: obedece. Obedece. Ok, ¿daremos examen? Primero requisito son 4, voy 3, no, ya voy a acabar. Son 4, pero ¿cuál es la primera? Otra vez, ¿cuál es la primera? Tener un problema, perfecto. ¿Cuál es la segunda? Creer. ¿Cuál es la tercera? Obedecer a las cosas naturales. Obtener un milagro es más natural de lo que piensas. Obedecer. Cuarto y último, y tal vez este es el más difícil: esperar. Pastor, sabía que había un truco aquí, ¿no? La parte difícil, ¿no? Esperar. Venga a hacer alabanza. ¿Sabe? Cuando uno revisa Hebreos capítulo 11, empieza la lista de los héroes de la fe. Yo sé que tú lo leíste alguna vez. Los héroes de la fe, y dice: fulano, mengano son héroes de la fe porque hicieron esto. Y mira, luego dice: todos estos esperando no recibieron. Oh, toda la predica al piso. Esperando no recibieron. Pero ¿sabes una cosa? La actitud de su corazón provocó que ellos fueran los primeros en la lista de los héroes de la fe, porque supieron esperar.
Pastor, es que no sé qué voy a hacer, pastor. Yo necesito el milagro de casarme, necesito un novio, necesito una novia, pastor. Me va a dejar el tren, pastor. Mi hermanito, mi hermanita, no te va a dejar el tren. Con Dios no te va a dejar el tren. Tranquilo, espera, espera. Pastor, no sé qué voy a hacer, es que yo ya estoy viejo. Tranquilo, Dios le dio hijos a un hombre de 100 años. Espera. Pero es que pastor, es que yo he orado, pastor, y yo entiendo, pastor, pero es que yo he orado por un enfermo y sigue enfermo. Tranquilo, espera. Pastor, no, yo he orado por un enfermo y se ha muerto. Pues ve y ora por otro. Pastor, no sé si tal vez yo tengo el ministerio de despachador, ¿no? Yo oro y bueno, si se fue con Cristo, cumpliste la misión. Ve y ora por otro, despacha a otro. El milagro es ese, su salvación. ¿Se acuerdan lo que predicó la pastora Laurita hace 2 semanas, 3, ya hace un mes creo que predicó? Siguiente, del paralítico del estanque de Bethesda. ¿Te acuerdas del paralítico? ¿Cuántos años estuvo con esa enfermedad? Te voy a ayudar. Los mismos. Ok, esa parte no lo dijimos desde la prédica. Esa parte no la dijimos desde la prédica. Así que te estás acordando. La misma cantidad de años que la cantidad de milagros que hizo Jesús. ¿Y no tienes uno para mí? Tengo, paralítico. Dame un hito. Como los 40 que se convirtieron ese día. Yo dije, oye, quiero uno, dame uno. 38 años, 38 milagros. Solamente espera. Espera, aguántale un poquito, aguántale. No pierdas la fe, no retrocedas al punto número 1 de que mi problema no tiene solución. Es más, si ya estás aquí, si realmente has creído, si realmente has avanzado, que has obedecido, ahora espera, no retrocedas al punto número 1. Es más, no retrocedas al 2. ¿Sabes qué? Que tu fe no mengüe. Sigue obedeciendo y el milagro va a venir. Él ha prometido que tu casa va a llegar a los pies de Cristo. Ese milagro Dios lo va a hacer. Espera. Él ha dicho que Él es el proveedor. Y sabes qué, aunque la cuenta se esté vaciando, tranquilo, espera. Él lo va a hacer. El Señor dijo que Él te va a sanar. Espera. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Crees que va a dejar que estés solo? No. Espera. Espera, no te va a dejar el tren. Herencia de Jehová son los hijos. Te va a dar un hijo, tranquilo, espera. Espera, no te preocupes. Pon ahí el problema que quieras, solamente espera. Esa es la parte más complicada, esperar. Ya acabé. Pero no puedo acabar con un pensamiento. Necesito acabar con un versículo bíblico. ¿Sabe? Efesios capítulo 3 verso 20 dice así: y ahora, ¿puedes leer esto conmigo? Espectacular este versículo. Y si nos ponemos en pie y cerramos esta predica así, a la cuenta de 3, vamos, iglesia, 2, 3. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¡Ay! Mucho más de lo que pudiéramos pedir, mucho más de lo que pudiéramos imaginar. Incluso si te imaginas lo mejor que puede hacer, Dios puede hacer lo mejor para que sea sobrenatural mediante un poder, ese poder que actúa sobre nosotros. Yo no sé para quién voy a predicar esta mañana, pero yo sé que hay alguien aquí con un problema, sé que hay alguien aquí con una petición, sé que hay alguien aquí con una necesidad, pero yo vengo de parte de Dios a decirte: Él va a hacer un milagro en tu vida, Él va a hacer un milagro en ti. El milagro ya está en camino, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ayer, hoy y por siempre. Las historias de los evangelios no son historias, es real. Y ese mismo Dios de milagros está aquí en medio nuestro.
Este mismo Dios de milagros es al cual tú y yo adoramos. Y si no has visto un milagro en tu vida, es porque ahora vamos a empezar a contemplar milagros. Milagros de primera mano, de la mano del Señor. Amado Dios, haz milagros en medio nuestro. Así como gritaba el ciego: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que esta mañana es un momento en que volcamos nuestro corazón en busca de ese milagro. Ahí en búsqueda había una mujer que se metió entre la multitud y tocó el manto de Jesús y recibió su milagro. Oh, Dios de milagros.